Lina es una residente de cirugía general que nos va a estar el día de hoy hablando de este tema que nos compete y es muy importante que sepamos. Adelante, Lina. Buenas noches, Mónica, perdón. Mi nombre es Mónica Urbina, soy residente de cirugía general. El tema de esta noche es obstrucción intestinal por bridas. El tutor es el doctor Juan Fernando Medina. Básicamente, la charla se basa en estos 4 artículos. Un artículo de revisión que se publicó en el 2021, donde pues revisan la obstrucción intestinal por bridas en pacientes pediátricos, la biología y la formación de adhesiones en la cavidad peritoneal, la paroscopia o la parotomía para el manejo de obstrucción intestinal por bridas en pacientes pediátricos, y un artículo que se publica en el 2018 por el Grupo de Cirugía Pediátrica de África, donde nos cuentan cómo la experiencia de sus pacientes. En cuanto, perdón, que me falta aquí una cosa. En cuanto a la introducción, las adherencias son comunes e inevitables en consecuencia de la cirugía. El 80% de los casos aparecen 2 años posteriores a la cirugía y el 95% en los 10 primeros años. La formación de adherencias es la parte natural de la historia del proceso de cicatrización y puede ocurrir en un 93% de los pacientes sometidos a cirugía abdominal y varía pues según el tipo de cirugía que uno realice. Tiene una incidencia del 1 al 5% en los niños, y de ese 1 a 5%, más o menos el 35 al 45% se debe llevar a cirugía para evitar el riesgo de perforación intestinal. Es lo que les estaba contando. Aquí les traje pues un artículo que se publicó en el 2017 por un grupo español, donde nos muestran la incidencia global de los pacientes neonatos y los pacientes en niños, y nos dicen que la incidencia en neonatos global en obstrucciones por bridas es del 6.2% y en niños es del 4.7%. Entonces ellos nos muestran los procedimientos más comunes en niños, en neonatos, pues la malrotación intestinal, la gastrosquisis, la enterocolitis necrotizante, la onfalocele, la enfermedad de Hirschsprung, la hernia diafragmática y la atresia intestinal. Y en niños, pues la cirugía colorectal, la cirugía de tumores, las fundoaplicaturas, la apendicectomía. Y nos muestran los casos totales que tuvieron y la incidencia que tuvo cada cirugía. En cuanto a las adherencias se pueden generar de nuevo, que se desarrollen pues adherencias en sitios que no habíamos tocado en cirugías previas, o pueden desarrollarse en sitios que ya habíamos tocado y habíamos hecho adenolisis previas en cirugías anteriores. En cuanto a las bridas, se definen como conexiones fibrosas anómalas que se unen superficies de tejidos ubicados en superficies anatómicas, se generan entre tejidos y órganos adyacentes que se lesionan durante la cirugía y son la secuela de una cicatrización. Independientemente hagamos la parotomía o la paroscopia, ocurren y la posibilidad que ocurran es alta. En cuanto a la fisiopatología de las bridas o de las adherencias intestinales, pues tenemos que recordar que la superficie peritoneal es una membrana serosa revestida por células mesoteliales, que está débilmente adherida a la membrana basal y se encuentra pues en la matriz extracelular. Y tenemos componentes importantes como el colágeno tipo 1, la fibronectina, las glicoproteínas, los fibroblastos, los macrófagos, los vasos sanguíneos y los linfáticos. Este proceso de cicatrización normal que conocemos nosotros tiene que durar más o menos 72 horas, y este proceso pues se inhibe en el momento que yo entro, hago la cirugía, y a las 72 horas pues se inhibe y no debe haber pues una brida. Si este proceso dura más de 72 horas o persiste este proceso de cicatrización, se va a formar pues lo que llamamos la brida. Los fibroblastos se comienzan a aumentar y migran, se depositan en la matriz extracelular, el colágeno también, la fibronectina también, forman un andamio de células mesoteliales,
y es lo que conocemos como, pues, como la adherencia o la formación de bridas. El proceso normal, como les dije, angiogénesis, migración y recambio extracelular, solamente debe durar las 72 horas. Posterior a eso ya pues decimos que se forman las bridas. En cuanto a la fisiopatología normal del proceso de formación de la brida, tenemos que entramos a la cirugía, hacemos una lesión, hay un proceso de hipoxia. Este proceso de hipoxia produce que se genere un estrés oxidativo. El proceso de estrés oxidativo produce que se produzcan los radicales libres. Los radicales libres, pues ya como todos los conocemos, hace que se produzca una serie de cambios, pues reactivos, que se hayan catalasas, hidrolasas, todo lo que pues el proceso fisiológico, y que produzca un fenotipo de células que hace que sea el fenotipo pues de células de adherencias. Un resumen así: la hipoxia estimula una cascada que conduce al estrés oxidativo, el metabolismo anaeróbico se aumenta, la formación de radicales libres produce la formación de daño oxidativo del DNA, las proteínas, los lípidos, y eso hace que se produzca un fenotipo de adhesión. En cuanto a la clasificación, yo les traje la clasificación pues, que nos propone la guía de Bolonia en el 2017, la clasificación del SUL. Se clasifica en 4 grandes grupos. La 3 es la clasificación donde tenemos que liberar las adherencias mediante disección por agua, vascularización clara, y la 4 es que tenemos que liberar las adherencias pegadas a órganos y adherencias muy severas, que de pronto cuando las estemos liberando, pues se haga daño al órgano que esté adherido. En cuanto al diagnóstico, lo importante del diagnóstico es tenemos que diferenciar qué pacientes con obstrucción intestinal son pacientes con bridas y qué pacientes tienen otras causas de obstrucción intestinal, qué pacientes debemos llevar a exploración quirúrgica urgente y identificar y prevenir las complicaciones pues, por los pacientes por obstrucción intestinal. ¿Cómo hacemos eso? Con un adecuado examen, una historia clínica y un adecuado examen físico. Recordar que los síntomas no tienen la relación con la cantidad de adherencia, sino, o sea, que el niño presente más o menos síntomas no tienen nada que ver con la cantidad de adherencias que vamos a encontrar en la cirugía. Las manifestaciones principales de obstrucción intestinal pues son el dolor, la distensión abdominal y la emesis, y recordar que en las primeras etapas estos niños pueden ser confundidos como gastroenteritis infecciosa. Inicialmente podemos encontrar que tenemos emesis biliosa, o muchas veces pues ya cuando el paciente lleva bastante tiempo, emesis fecaloide. La ausencia de heces, el hecho de que el paciente tenga flatos y que esté distendido no quiere decir que tampoco tengamos obstrucción intestinal, y el hecho de que también el paciente diga que no tiene deposiciones, pues ya debemos pensar en una obstrucción intestinal completa. El niño también presenta anorexia, presenta un dolor generalizado, y normalmente pues lo que encontré es que cuando un paciente tiene distensión, emesis, y nosotros le colocamos la sonda nasogástrica y el paciente continúa con dolor, es un predictor de que el paciente puede estar con isquemia aguda intestinal. En cuanto a los métodos diagnósticos, pues recordar la radiografía, que es la imagen de elección como médicos. Se debe pedir una radiografía simple de cúbito supino y una radiografía en posición vertical. En la imagen pues A pueden ver la radiografía simple, y en la imagen B pueden ver la radiografía en posición vertical. ¿Qué espero yo encontrar pues en una radiografía para una obstrucción intestinal? Que haya asas de intestino delgadas dilatadas, que el intestino delgado pues que haya niveles hidroaéreos en la radiografía, y que haya escasez de aire en el colon. Son como pues, las cosas que más voy a encontrar. El TAC
el TAC es si tenemos duda diagnóstica, deberíamos pedirlo. ¿Qué puedo encontrar yo en el TAC? Las zonas de transición, la dilatación proximal a donde encontremos la brida y el paso de contraste si lo hacemos con contraste oral. Yo les traje aquí pues la guía de Boloña, pues nosotros como cirujanos sí la usamos bastante. Básicamente ellos proponen hablar una historia clínica, un buen examen físico, los laboratorios de ingreso, pues el hemograma, los electrolitos, y se debe buscar si la causa de la obstrucción intestinal es por bridas, y si no es por bridas, pues mirar qué es lo que está causando la obstrucción intestinal. Hacer el manejo médico inicial, nosotros lo damos por 24 a 36 horas. Lo que encontré es que como cirujanos pediatras no se debe esperar más de 96 horas en un manejo médico, y si eso pasa, pues debería llevarse el paciente a cirugía. Si la obstrucción persiste por mayor de 72 horas, se debe hacer. El volumen nosotros también lo cuantificamos, y los paraclínicos nosotros miramos los glóbulos blancos, y pues que el paciente no se deshidrate y que tengamos, creo que es un paciente que se debe vigilar constantemente y que debe estar bajo vigilancia estricta de nosotros como cirujanos. Lo que les digo, la falla del manejo conservador se establece mediante monitorización clínica, signos vitales por horario, cuantificación de la sonda nasogástrica, que el perímetro abdominal no aumente y debe ser verificado por cada turno, que los gases arteriales pues no muestren una acidosis metabólica, y que no pase más de las 96 horas. En cuanto a los factores de riesgo, pues este artículo, como les dije, fue una revisión que se hizo en el 2021. Es una revisión, hace una revisión sistemática y coge los artículos que habla de obstrucción intestinal pediátrica, y nos dicen como, y sacan como las siguientes conclusiones. Entonces ellos nos dicen que nos muestran los pacientes. Al lado derecho ustedes ven las referencias de cada artículo, nos muestran la laparoscopia y la laparotomía, y nos dicen que la laparoscopia parece estar asociada a un menor riesgo de adherencias, pero no hay estudios suficientes para demostrar esto, que las patologías específicas de cada pues también están involucradas en las adherencias. En los neonatos, como ya les dije, pues las gastrosquisis. En los niños mayores, pues ya están las cirugías colorectales, como la fundoaplicatura. Pero también nos dice que las mayores tasas que tuvieron reingreso, o las mayores cirugías que tuvieron reingreso, fueron las apendicectomías y las cirugías de colon. Y nos hacen como un enfoque y nos dicen, ¿por qué pasa esto? Porque son las cirugías que más manipulación de los tejidos tienen. Entonces ellos, como resultado final del estudio, dicen, las cirugías que más se manipula el intestino son las cirugías que van a hacer mayores obstrucciones intestinales por susceptibles adherencias. En cuanto a ellos también nos dicen, hay factores tanto del paciente como de la cirugía, y nos dicen que pues la edad, si la cirugía es una cirugía contaminada, si la cirugía es una cirugía limpia, si logro controlar la peritonitis, si no, pues también esto influye mucho en la cirugía. Este es un artículo pues, como les contaba también, los africanos nos muestran y dicen que siguen 430 niños a nivel de 15 años, y nos dicen en un periodo que los sometieron a un periodo de 7 años, menores de 15 años, y lo que hacen ellos es seguir estos pacientes y sacan los siguientes resultados, y nos dicen qué pacientes llevan una cirugía electiva y qué pacientes llevan una cirugía de emergencia.
y cuáles de esas cirugías selectivas presentaban una obstrucción intestinal y cuáles de las cirugías por emergencia presentaban una obstrucción intestinal. Y sacan pues dos grandes conclusiones y dice que el paciente que es llevado a cirugía de urgencia tiene mayor riesgo de presentar obstrucción intestinal por bridas y desarrollar obstrucción, mientras que el paciente que es llevado a una cirugía electiva tiene menor riesgo de presentar obstrucción intestinal por bridas. Los factores de riesgo, esto fue un artículo que publican los chinos y nos dicen, bueno, vamos a ver cuáles son los predictores de las cirugías para que a la población pediátrica presenten bridas o no bridas. Y toman qué cirugía se hizo de emergencia, qué cirugía se hizo de urgencia, cuál cirugía fue abierta, cuál cirugía fue por laparoscopia, fue mujer, fue hombre. Ellos también nos muestran la edad de los pacientes, el sexo femenino, el sexo, sí, el sexo nos, como que nos afectan algo y pues realmente ellos dicen no hay una cosa que no hay, de todos estos factores que tomamos, no hay un factor que sea significativo para decir que es un factor para presentar bridas. Lo que más tiene relevancia es la cirugía por laparoscopia, pero ni la incisión y ni nada de eso tiene diferencia. O sea, no hay realmente un factor que nos diga que es un factor para presentar bridas. En cuanto al manejo, pues el manejo sí básicamente, y pues también traje algo que dicen las guías de Bolonia, pues fueron publicadas en el 2017, y ellos ¿qué dicen? La laparoscopia reduce la formación de adherencias en el riesgo de obstrucción intestinal por bridas y con un intervalo ahí de confianza de 1,4, o sea que tampoco es tan bueno después de pues no es como tan exacto. Sin embargo, dicen que las cirugías colorectales disminuye la incidencia si no la hace por laparoscopia. En cuanto en cuanto a la esto ya lo dije, perdón. En cuanto a los factores, ellos sí dicen que hay factores que podríamos evitar, que dice que no deberíamos usar guantes empolvados, que no se deberían usar mallas y que la energía se debería usar la mejor energía. Y dice que la energía bipolar disminuye el riesgo de formación de bridas. Y sugieren además que si yo encuentro un paciente que tenga peritonitis y que esté séptico, yo debería aplicación de metronidazol en la cavidad abdominal. Nos hablan también de las barreras que podríamos usar. La celulosa de hialuronato, pues dice que que es una barrera sólida, que se puede usar en cirugía abierta y que también se puede usar en cirugía por laparoscopia con un riesgo relativo y que ha mostrado resultados. La celulosa oxidada, que también se podría usar en cirugía abierta, pero solamente se han estudiado en procedimientos ginecológicos. Y el polietilglicol también se ha usado, que es un gel que se puede hacer en cirugía abierta o laparoscópica, pero que también solamente hay ensayos ginecológicos. Entonces, básicamente lo que les quería traer el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Liliana. No sé si hayan preguntas, alguien quiere hacer alguna complemento o alguna pregunta para el panel de los expositores. Muy buenas noches. Yo estuve revisando el tema con la doctora y realmente lo que se ve es lo más reciente, no ha habido mucha publicación. Dentro de la obstrucción neonatal,
sí ha habido algo de avance en el cambio en los métodos diagnósticos en la utilización de la ecografía. Ellos dicen que de acuerdo, y muy similar a lo de la enterocolitis, dicen que de acuerdo al diámetro de la pared, que si la pared es menor de al espesor de la pared, que si el espesor es menor de 1 milímetro, si el Doppler de esa pared muestra alteración en su flujo, es un predictor de que ese niño se va a perforar y que necesitamos operarlo. Pero otras cosas diferentes es muy poco lo que encontramos. Y este es un resumen bastante actualizado del estado del arte. Sí, así también lo vi, es como difícil el progreso en obstrucción intestinal. Hay muy poco. Yo creo que lo último que se ha hecho es tratar de usar Guardix y otro tipo de sustancias para disminuir la presentación de bridas, pero nada más. No sé si alguien más quisiera complementar o algo. Yo tengo una pregunta, pues para Juan Fernando. Juan Fernando, su merced encontró algo de peritonitis meconial, diagnóstico, Uy, qué pena, algún otro no, maneja. qué pena pero ese sí no lo miré como parte de la obstrucción por bridas, se me olvidó. Ay, qué pena. No era mi intención cortar. La verdad es que eso ha sido como algo que no, pues que no es como, que es frecuente para nosotros los cirujanos neonatales, ni frecuente realmente. De vez en cuando nos topamos con una, pero es de cierta forma bastante discutible cada manejo que uno le pueda presentar a esos pacientes, en verdad. La otra era el uso de la calicreína y otros reactantes como indicadores de necesidad quirúrgica inmediata para no esperar tanto tiempo. Entonces, al final la conclusión de todos los artículos era lo mismo que hemos hecho durante mucho tiempo, que son rayos X seriados, valoración clínica, estado hemodinámico y opérelos. Y lo otro que decían bastante, pues el mismo axioma de toda la vida, paciente sin antecedente quirúrgico es quirúrgico. ¿Y hubo alguna cosa acerca del uso de medios de contraste y la mejoría de la obstrucción intestinal? En adultos es bastante como frecuente eso, pero en niños yo no he encontrado como tal un artículo de eso. Sí, profe, realmente lo que dice es, pues, 2007 Bolonia dice que uno debería usar medios, sí mejoran, pero en adultos, ¿no? Y Bolonia dice que uno debería usar medios solubles, pero en niños no hay algo escrito, porque yo inclusive traté de hacer ¿cómo se dice? Como la diferencia entre adultos y niños. Inclusive ustedes no usan casi Bolonia, ¿no? No, quítale el casi. No lo usamos. Bueno, la verdad es que es un tema con el que nos encontramos casi que semanalmente de alguna manera u otra, pero del cual ha habido, más allá de la cirugía mínimamente invasiva, que pues es tal vez lo que más ha reducido la presentación de obstrucción por vías, no ha habido como un avance así grande, desafortunadamente. En adultos están como muy enamorados de lo de los medios de contraste hidrosolubles hiperosmóticos, pero no hay como nada más. No sé si alguien quisiera aportar algo más o hacer alguna otra pregunta.
Pues hay un artículo del Pediatric Journal of Surgery del 2019 que también apoya el uso de gastrografina en niños. Tiene un nivel de evidencia 3, pero dice que cumple un papel dual entre el diagnóstico y el manejo, que tiene una evidencia fuerte en el momento, en el momento de la valoración, pero es con gastrografina. Entonces también hay evidencia, hay unos estudios que son europeos, se publicaron más o menos en el 2018 en el European Journal, y también favorece el uso de medios de contraste e incluso plantean que los niños con obstrucción intestinal se pueden llevar a manejo conservador en unas escuelas hasta de 7 días con manejo médico con sonda nasogástrica y con medio de contraste hidrosoluble, que han visto que el 30% de los niños mejoran después de esta evolución y no tienen gran impacto en los desenlaces desfavorables en cuanto a isquemia y perforación. Entonces, pues también se ha evaluado como esa exploración a nivel de mayores tiempos de vigilancia, que también lo soporta. La guía Boloña tiene una parte muy pequeña, no la última, sino la anterior, sobre el manejo de obstrucción por brías en el paciente pediátrico. Entonces, pues cada vez hay más evidencia y en realidad la gastrografina sí ha tenido algunos estudios en los últimos años que soporta como el uso en paciente pediátrico. Bueno, muchas gracias, Laura. Eso ayuda como a ver que hay pues no los he conseguido, si quiere, me gustaría que me los pasara porque la verdad, cada vez que yo tengo como la ocurrencia de pedir un tránsito para una obstrucción intestinal, hay como cierta resistencia. Me gustaría en niños, en Yo adultos sí te, es, si dígame, quieres, profesor. que yo te entrego el European, ese lo tengo yo. El otro sí no lo conozco. Sí, me parece interesante. Pero estadísticamente significativo, pues, o lo leí mal o no lo vi. Pero sí, pues, no sé. No sé, profe, yo también leí algo de el tubo de, pues, de hacer descompresión colónica manual. No sé si ustedes lo hacen o se tienen en cuenta. Pues para una obstrucción, no. No sé si alguien lo hace. Pues tiene que ser una obstrucción por Hirschsprung, de pronto. Pero por una obstrucción intestinal posoperatoria, no, entre otras cosas porque es muy raro, no dicho, es casi que descripción del libro que una obstrucción por vías obstruya pues el colon, ¿no? Perdón, una pregunta. Laura Bernal es Gaby. Sí, Laura Gabriela. Hola Sí, Gaby, señor. ya estaba preguntando quién era Laura. Perfecto. Ya les mando el artículo. Juan Fernando, toca felicitarla porque mañana, a pesar del profesor de cirugía general y cirugía pediátrica, no, se gradúa. No, no, es uno de las alegrías grandes, Gaby. Felicitaciones. Y es muy, Felicitaciones, Gabriela. Gracias, doctores, tan lindos. Mañana me la La encanta que celebro. primera con estés el en nombre. Bogotá. Sí, pues va a tener que poner Laura Gabriela o alguna cosa para saber quién es. Ya lo cambio. No, no hay ningún problema. Pues, Mónica, de verdad que estuve en la preparación, no vi muchos artículos, la verdad, sé cómo fue la búsqueda y, y te agradezco mucho la revisión que hiciste. Vale, profe. Muchísimas gracias, doctor Orbina. Estuvo una revisión bastante concreta, buena. Esperamos poderla subir al YouTube para que quede ahí como material de referencia. Muchas gracias. Damos por terminada la cátedra del día de hoy. Muchas gracias, muchas felicitaciones a Gaby otra vez.